De viva voz, el director del Instituto para la Seguridad y la Democracia, el INCIDE, el profesor Ernesto López Portillo. Profesor, te habla Jorge Armando Rocha, muchas gracias por la entrevista, muy buenos días. ¿Qué tal? A sus órdenes, con mucho gusto. Buenos días. Igualmente, Ernesto López Portillo, ¿qué es lo que nos dice esta cifra oficial? Bueno, todo número tiene siempre muchas formas de ser leído. Esta cifra nos dice muchas cosas. Primero, confirma desde luego una condición crítica que en buena parte del país se está viviendo desde hace ya varios años, particularmente comenzando con el incremento de homicidios, el importantísimo incremento de homicidios entre 2009 y 2010, que reconocido por la propia Procuraduría se trata de un incremento de 70% de un año a otro. Esto es muy poco común a nivel mundial. Hay que entender, no hay que perder la perspectiva, hay que entender que saltar 70% de homicidios de un año a otro en un país implica una condición de violencia cambiante, con una pronunciada curva ascendente que merece análisis particulares porque es muy poco común. Pero después el asunto fue aún peor. De 2007, perdónenme, sí. Antes el asunto fue aún peor. Entre 2007 y 2008, que comienza la escalada, estamos hablando de un crecimiento de más del doble de homicidios. Para que el auditorio lo tenga claro en perspectiva, México en este momento ha duplicado la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes. México estaba en una condición aproximada de 9, 10, 11 homicidios por cada 100,000 habitantes y algunos conteos ya nos hablan de más de 20 homicidios por cada 100,000 habitantes. La lectura primera, entonces, ¿qué nos dice este número? Es que, por supuesto, la violencia ha crecido de manera incontenible en el país. Segundo, el boletín de la Procuraduría, en donde se habla de esta base de datos por fallecimientos por presunta rivalidad delincuencial, anuncia que a septiembre de 2011, con respecto a 2010, hubo un crecimiento del número de homicidios de 11%. Nos está diciendo la Procuraduría que el crecimiento de la tasa de homicidios es significativamente menor en 2011 con respecto a 2010, comparado a los años inmediatos anteriores. Sí. Vamos a mirar las cifras de cierre de año, las cifras de 2011 completas, y vamos a ver si esto se confirma. Es importante. Ahora, no podemos dejar de decir que la Administración Pública Federal, por motivos que yo no logro comprender, no logra organizar un sistema único de información sobre la violencia. Tuvimos datos del CISEN el año pasado. Recordarán todos que CISEN abrió cifras. Tuvimos datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que recientemente incluso su secretario ejecutivo nos dijo que estaban en construcción los datos, y unos días después sale la Procuraduría con esta información. Algo sucede, algo muy grave sucede en un gabinete federal que no logra unificar la información. Debo decir que una de las enseñanzas en las que me parece que todos coinciden de Colombia, una de las más importantes enseñanzas de Colombia hacia toda la región, ha sido la creación de sistemas unificados de información sobre la violencia. Sí. Esto quiere decir que uno
abre una página de internet o abre un reporte del gobierno y encuentra un dato validado por un conjunto de instituciones que nos permiten estar convencidos, validar una cifra que nos dé la tendencia de homicidios. Entonces, bienvenida la información creciente por parte del gobierno federal, pero falta unificación y falta publicidad de las metodologías. Tal vez para la gente esto parezca muy abstracto, pero hay que decir que necesitamos saber cómo la Procuraduría construye estos datos. El boletín nos dice que ellos consolidan información de las procuradurías de los países. Sí. Pero, de los estados. Pero yo quisiera entender cómo se clasifican estos homicidios como asociados a rivalidad entre organizaciones delincuenciales. Ojo, el primer párrafo del boletín de la PGR dice homicidios que por sus características, subrayo, podrían haber ocurrido en el contexto de rivalidad entre organizaciones delincuenciales. Entonces, en síntesis, haciendo el análisis y profundizando, sí, el dato no está claro. No está claro, doctor. ¿En dónde estarían incluidos en esta cifra los llamados daños colaterales, las víctimas que mueren, entre comillas, en el fuego cruzado? Por ejemplo, los jóvenes del TEC de Monterrey que pues estaban en el campus y murieron cuando militares y sicarios se enfrentaron. Quiero suponer que sí, pero es una mera suposición. En este momento, con la información disponible, no podemos contestar ni esa pregunta ni esta otra. Están aquí cuantificados de alguna manera casos en donde se aplican hipótesis jurídicas de personas, hipótesis jurídicas asociadas a homicidios de personas sobre las cuales no se encuentra su paradero y han pasado los tiempos que la propia ley fija y los fiscales hablan entonces de homicidio por uno u otro motivo. Lo pregunto, tampoco tengo respuestas. Siguiente pregunta, ¿qué cálculos tiene, si es que los tiene, el gobierno federal respecto a el número de víctimas desaparecidas? Y esto es un dato que para algunos tiene que ver con miles de personas ya, y que particularmente en los testimonios que recogemos de estados del norte de la República, en efecto podría tratarse de miles de personas que han desaparecido, que han sido asesinados en contextos que no son investigados. Esto tampoco lo sabemos. Sí. Ahora bien, doctor, en términos del nivel de violencia que se ha vivido en este sexenio, ¿qué nos dice esta cifra de casi 50,000 ejecuciones? ¿Podría presumir el presidente Calderón que nos deja un país con una tendencia de lograr la paz? ¿Qué cuentas rendiría entonces el presidente al terminar este sexenio en términos de la violencia con esta cifra? Esa me parece que es una pregunta muy importante. En este momento creo que se han dividido claramente dos posturas. La postura que intenta justificar esta estrategia y que lo que explica es que esta violencia es una consecuencia imposible de evitar, derivada del embate necesario del Estado frente a la delincuencia, y particularmente del embate frente a una delincuencia violenta. Es decir, esta respuesta diría, no podría ser de otra manera, ¿no? Sí. Esta es una consecuencia inevitable.
La otra postura, que es la que yo comparto, indica que ninguna estrategia sostenible y justificable en un Estado democrático de derecho puede, al paso de los años, provocar más violencia. La violencia es multicausal, es multifactorial, tiene muchas formas de generarse y tiene por lo mismo también muchas formas de contenerse. Lo que me parece que aclaran estas cifras en mi lectura es que las políticas integrales, precisamente para atacar los llamados factores de riesgo que provocan escenarios de violencia, son políticas que no han llegado a este país. El presidente comienza y termina su sexenio haciendo exactamente lo mismo. La consistencia es, dicho sea de paso, notable. El presidente se convence de un modelo de combate a la delincuencia que centraliza el uso de la fuerza y utiliza ese modelo de principio a fin. Hay evidencias internacionales, yo he publicado también sobre esto, recogiendo evidencias que han levantado otros, de que las políticas de persecución policial y militar frente al tema del narcotráfico tienden a generar dos consecuencias. Uno, fragmentación de las organizaciones delictivas, y dos, violencia, fragmentación y violencia. Ojo, el presidente Calderón no encabeza una estrategia de desarticulación de organizaciones delictivas. Esto es absolutamente fundamental. Encabeza una estrategia de descabezamiento de líderes de organizaciones delictivas. El descabezamiento de líderes no implica la desaparición de las organizaciones, como lo podemos verificar. Pero son golpes mediáticos entonces, ¿no, doctor? Bueno, yo no lo reduciría solo a golpes mediáticos, aunque también lo son, porque desde luego que son golpes o son acciones que la justicia tiene que hacer. Es decir, hay que apresar, por supuesto, a los líderes de las organizaciones, pero las prácticas internacionales adecuadas indican que en esa acción debe haber acompañadas otras que pasan por el aseguramiento de los bienes. Veamos, por ejemplo, que Estados Unidos acaba de introducir al Chapo Guzmán dentro de esta clasificación que permite que a través de la ley toda persona, moral o física, que haga transacciones comerciales con personas vinculadas a esta organización, sean inmediatamente intervenidas a efecto de congelar los bienes. Estas son estrategias normativas recomendadas por la Convención de Palermo incluso, para controlar las fuentes de recursos. Eso no está pasando en México. Las organizaciones están financiadas, están armadas y están soportadas por un ejército de jóvenes principalmente que están tomando como opción la delincuencia precisamente por haberse colocado dentro de estos escenarios de factores de riesgo que engrosan las filas de la delincuencia organizada. Entonces, enfatizo que las políticas integrales que deben darle a este país desarrollo, crecimiento, empleo, educación, cultura de legalidad, participación, transparencia, rendición de cuentas, que son políticas que tienen que ser aplicadas en varios niveles al mismo tiempo y que demandan lo que algunos expertos llaman la tracción social, el apoyo de la sociedad, la confianza de la sociedad hacia las instituciones, son políticas que no han llegado, y por eso las comunidades, muchas de manera verdaderamente dramática, en muchos casos están sometidas a intereses ilegales violentos. Bien. Doctor, como siempre, muchas gracias por esta claridad con la que hablas en este espacio, y ya sabes que estamos en comunicación permanente. Muchas gracias por la entrevista. Con mucho gusto, buenos días. Muy buenos días, doctor Ernesto López Portillo, director del INCIDE.